disponemos a hacer el último video de la práctica, ya como resultado de la secuencia que realizamos. Pertenecemos a la Universidad Tecnológica de Pereira en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. La materia es práctica de aula 2 y el título que le pusimos a esta secuencia fue Comprensión lectora, escritura y oralidad detrás de la máscara. Los autores son Andrés Felipe Ramírez y Claudia María Serna, quien les habla. En un pequeño contexto, hicimos las prácticas en el Colegio Suroriental de Pereira, ubicado en Boston, en un Caminar 2, que son chicos entre los 15 y los 17 años, que están cursando octavo y noveno, que deberían estar en 10 y 11. Encontramos una problemática en lo que son los niveles de lectura y escritura, especialmente en la parte de la lectura. No reconocen lo que son los tres niveles, que serían el nivel literal, el nivel inferencial y el crítico. A través de una prueba diagnóstica encontramos que estos tres niveles son muy deficientes en estos chicos. Desarrollamos una secuencia didáctica en cuanto a los tres niveles de lectura, formando a los estudiantes en estado de oralidad y escritura a partir de la comprensión de los diferentes niveles de lectura. Bueno, entonces en cuanto a la pertinencia, cómo aportamos a esas necesidades, a las motivaciones, a los intereses de los estudiantes, y nos basamos en los cuatro pilares. En aprender a conocer, afianzamos al estudiante respecto a los instrumentos intelectuales que necesita para ser asertivos en cuanto a la comprensión lectora, a la escritura y a la oralidad. En cuanto al aprender a hacer, el estudiante entonces intentamos en que estuviera capacitado para que pudiera poner en funcionamiento estos conocimientos que se adquirieron en cuanto a lo educativo, pero también a su entorno. Siempre se hizo mucho énfasis en que no solamente era lo académico, sino que también pudieran llevar esto a su entorno, a su contexto, poder escuchar al otro, respetar su opinión. En cuanto al aprender a vivir juntos, como ya he dicho, el énfasis a comprender la importancia de los saberes aprendidos, ponerlos en marcha, relacionarlos con su contexto, vivir en comunidad desde el respeto de los diferentes puntos de vista que se presentan allí, respetar la palabra del otro, escucharlo cuando éste esté hablando. Y en el aprender a hacer, entonces, es respetar estas opiniones, también poder refutarlas en caso de que sea necesario, pero con el debido respeto, la debida escucha, la comprensión, las perspectivas del otro y también las perspectivas del sujeto mismo. ¿Cómo articulamos entonces esta propuesta a lo requerido por la institución? Diseñamos la secuencia de acuerdo a lo que tuvimos la entrevista con la profe y tratamos de articular esto con los módulos. No trabajamos con los módulos que se trabajan en este proceso porque la profe nos dice que son obsoletos, que son más especificados entonces para la zona rural. Tratamos de innovar con otros trabajos, que las clases fueran diferentes. Eh, pero nuestro aspecto esencial en este caso era siempre tratar de nivelarlos en cuanto a la lectura, que desarrollaran los niveles de lectura en cuanto a lo literal y lo inferencial, que era lo que más nos interesaba, la escritura y la oralidad, que se afianzaran de estos conocimientos y nivelarlos entonces para que tuvieran una óptima comprensión pues, de los textos. En cuanto a la reflexión, las dificultades que tuvimos, pues hay muy poca comprensión lectora, el poco léxico que manejan, siempre fue complejo en cuanto al nivel inferencial por la comprensión lectora, de pronto lo literal se les facilitaba un poco más, aunque a veces también pues habían estudiantes que tenían un poco de dificultades, pero el poco léxico y esa poca comprensión lectora hizo pues que el trabajo fuera más arduo. Los logros entendimos que habían apropiado esos niveles de lectura, en especial el literal y el inferencial. Incorporaron la palabra literal en su habla cotidiana, no la usaban. La profe, la segunda sesión que tuvimos, nos dijo, ellos ni siquiera usan la palabra literal para decir que algo es literal porque no saben qué es y al final notamos que varios estudiantes ya lo habían incorporado, que aprendimos a ser más dinámicos, usar un lenguaje más asertivo debido al poco léxico que ellos poseen, para ayudarles a esa interpretación.
Y por último, pues resaltamos siempre que nuestra enseñanza respecto a la formación, a la evaluación, hacia el énfasis, era poder transversalizar eso a sus aprendizajes académicos, pero también a su vida, a ese contexto sociocultural, que enriquecieran también lo cotidiano y viceversa, también lo académico, que estuvieran siempre en contacto, que no se pararan en contexto de lo académico y que pudieran también transversalizar siempre esas prácticas. En cuanto a Eh, la evidencia, realizamos entonces diferentes talleres, actividades desarrolladas, sistematizamos entonces esta información en cuanto a un aprendizaje cualitativo. Estas serían las evidencias, los talleres trabajados, cómo acumulamos las notas de manera cualitativa, que es como se les califica allí. el tema de las evidencias, hicimos una recolección de tanto talleres, exámenes, y digamos que a medida que íbamos avanzando, digamos, en la primera parte de los talleres y los ejercicios, eran con notas básicas, con notas no altas, pero en que a medida que íbamos avanzando y profundizando más en los temas, veíamos que las notas iban mejorando, iban ya no de básico a alto, sino de alto a superior, y así sucesivamente. Con el tema de la innovación, hicimos las clases más dinámicas, no tanto magistrales, porque veíamos que los chicos con clases magistrales se aburrían, porque no participaban, solamente era como ellos callados en el salón, pero entonces nuestra práctica fue dinámica, fue con a punta de ejercicios, de prácticas que ellos participaran. Pudimos realizar aquellos ejercicios, explicábamos los conceptos, pero siempre íbamos a la práctica para mejorar la comprensión. Además, como ya le habíamos dicho, no trabajamos como con el módulo que ellos tenían establecidos porque era un módulo sinceramente obsoleto, porque es un módulo que es para la zona rural y no una zona urbana como la es la del Colegio Boston. Entonces fue como ese tipo de innovación de que las clases fueran más dinámicas, más participativas, y vimos que la mejoría en los niveles de comprensión fueron de manera muy progresiva. De manera de conclusión, vemos que luego de 2 años, a causa de la pandemia, muchos de esos niños estuvieron con muchos problemas más grandes de lo que se deberían de tener en este grado, que es octavo y noveno. Son niños que posiblemente deberían estar todavía en primaria porque realmente no conocían lo que eran los niveles de lectura. Entonces se evidenció una problemática en la lectura de los niños y que en ningún momento se evidenció una retroalimentación por parte de la institución en el nivelar aquellos aspectos. Es por ello que junto a la compañera en práctica trabajamos y profundizamos en los niveles tanto de lectura como escritura, pero profundizando más en la parte de la lectura, y que a medida que avanzábamos vemos que los jóvenes tenían un mejoramiento. Y por último, pues tenemos entonces los referentes, que sería Delia Lerner en cuanto a leer y escribir en la escuela, a Teresa Polo, Mariana Camps en enseñar a leer, enseñar a comprender, a Isabel Solet de la lectura al aprendizaje y a Carlos Lomas, leer para entender y transformar el mundo. Muchas gracias.